Hello to everyone who's joined so far. We're just giving 3 more minutes A until we todos los start. que se acaban de unir, en 3 minutos empezamos con la sesión. Muchas gracias. Right. Well, my clock says it's right Ok, at 2 o'clock. mi reloj dije que son las 12 en punto, así que vamos a empezar. Quiero agradecer a todos por unirse. Hola y bienvenidos a Transformando los entornos urbanos en la edición 17 de la Conferencia Internacional sobre Salud Urbana, presentada por la Sociedad Internacional para la Salud Urbana de forma conjunta con Salud Urbal y la Organización Panamericana de la Salud. Quiero agradecer especialmente a nuestros auspiciadores, a la organización Fornardis, Novardis y la Fundación Novar, que nos ha apoyado para que este evento sea posible a pesar de los desafíos que estamos enfrentando. Soy Giselle Sebag y es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. No somos como la directora ejecutiva próxima para esta organización, sino porque creo que las acciones pueden proporcionar oportunidades para proporcionar sostenibilidad urbana para los residentes urbanos, a pesar de sus antecedentes o incluso su código postal. En la Sociedad Internacional para la Salud Urbana, nosotros reconocemos los desafíos complejos e interconectados que presentan, ya que se puede permitir a mejorar la salud, la calidad de vida y la integridad, pero también entendemos de que el conocimiento y las políticas y las prácticas deben estar alineadas con los objetivos para mejorar los resultados de la salud. Por eso estamos dedicados a promover la salud y la igualdad de ciudades en todo el mundo a través de diferentes disciplinas y sectores con el objetivo de crear un mejor futuro para un mayor número de personas. Por eso estamos enfocados en entornos urbanos en todos los diferentes niveles. Tenemos buscar expandir nuestras redes, que incluye a los alcaldes, tomadores de decisiones, organizaciones de la sociedad, líderes locales, ONGs y arquitectos e ingenieros. Porque como se ha resaltado por la pandemia, por lo general, las decisiones que se toman y que tienen los efectos sobre la salud vienen de actores que no están relacionados con la salud y la verdad es que todos que trabajan en las ciudades el día de hoy es un profesional de la salud que buscan mejorar la salud física, mental y social, o desafortunadamente algunas veces que los lastiman y perpetúan desigualdades de la salud. Y nuestra esperanza es
que de traer más entornos va a lograr promover más acciones para poder reconocer el rol crítico que tenemos para lograr la salud en nuestras comunidades. Así que tenemos una excelente línea de expertos el día de hoy que nos van a ayudar para saber cuál es el impacto del entorno urbano en la salud y presentar ejemplos de estrategias multisectoriales para rediseñar y transformar las ciudades de formas que pueden promover la salud, la igualdad de salud y la sostenibilidad ambiental para todos sus residentes. Vamos a escuchar a cada uno de ellos. Vamos a tener tiempo para una discusión sólida al final y como todas nuestras plenarias, esta conferencia está siendo grabada en ambos inglés y español y va a estar disponible para todos al final. Quiero invitarlos a que puedan utilizar la función de preguntas y respuestas durante la presentación y después vamos a responder la mayor cantidad de preguntas que sea posible. Con eso quiero ahora presentar al doctor Daniel Rodríguez, quien el doctor Rodríguez es el profesor rector en el Departamento de Ciudad y Planificación Regional, director asociado del Instituto de Estudios de Transporte de la Universidad de California en Berkeley. Él trabaja en salud urbana para el proyecto de salud urbana en América Latina y su investigación se enfoca en la relación recíproca entre el ambiente urbano y el transporte y su efecto en el salud y el ambiente. Así que pasamos contigo, Daniel. Tienes la palabra. Muchas gracias, Giselle. Ahora voy a compartir la pantalla con ustedes para poder empezar. Hola a todos, es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy en esta plenaria. Quiero agradecer a los organizadores y a Giselle por toda esta producción. Hoy voy a hablar sobre los desafíos y las oportunidades en transformar las ciudades, en el sistema de transporte para las ciudades del futuro. Voy a empezar con una reflexión simple. Nosotros nos movemos porque queremos llegar a algún lugar y esos lugares a los que queremos llegar o tenemos que llegar, trabajo, algún evento recreativo, escuela, estudios, esas actividades van a aumentar nuestro bienestar, quizá nuestro bienestar material y eso toma tiempo, energía y puede que tenga un impacto en nosotros y en los demás, por ejemplo, en las emisiones. Entonces podemos utilizar quizá porque cuestan un poco menos o tienen menos impacto o son más rápidos, ¿no? Entonces, menciono esto porque estamos en la puerta de cambios dramáticos de cómo nos movemos en las ciudades. Las innovaciones en el transporte están teniendo un impacto significativo en las ciudades. Algunas pueden tener impactos en la salud y por eso necesitamos movilizar los recursos y las políticas para poder trabajar en la salud urbana, para considerar los temas, para movilizar a todos los otros sectores, el sector educativo y poder guiar a las tomas de políticas que vayan a ayudar en la salud. En mis siguientes diapositivas, como un preámbulo, voy a hablar sobre las tendencias hablando sobre los desafíos actuales, sobre todo en el transporte. Luego voy a hablar sobre cuáles son las opciones emergentes para lograr la igualdad urbana. En la parte izquierda de la diapositiva van a ver innovaciones tecnológicas en el área de transporte. Algunas van a llegar al mercado, otras no. Algunas van a tener un impacto a corto plazo, otras van a ser más duraderas. Algunas van a ser reconsideradas como jugadores importantes y van a tener un impacto en la salud. Entonces, las tecnologías exitosas, nosotros las utilizamos como individuos. En el lado derecho de las diapositivas, ustedes pueden ver las tecnologías que se pueden consumir y que nosotros negociamos con el espacio, con la movilidad. Y esto, consideren, por ejemplo, la tecnología de los caballos. Una tecnología que cuando las ciudades iban creciendo, o por ejemplo, luego el primer automóvil, un vehículo eléctrico, que no era más de 100 kilómetros. O las bicicletas, por ejemplo, que fue un gran movimiento en Estados Unidos, ¿no? Y luego el metro.
Luego las formas de transporte que ayudaron a prevenir el caos en algunas ciudades. Y luego estos buses robustos. Entonces tenemos esta historia de innovaciones de transporte, algunas más que otras, y eso nos lleva a las condiciones del urbanismo en el siglo XXI. Desafortunadamente, actualmente en muchos países y ciudades en todo el mundo tenemos un patrón de motorización que sigue esta curva, que son los cambios en el ingreso per cápita, ¿no? Y en la tasa de motorización. Primero, en el lado izquierdo de la curva, los de menores ingresos, el aumento en la motorización también, pero también el aumento es mucho más rápido y ahí es donde aumenta y luego baja otra vez. La tasa de motorización baja en su tasa. Esta curva son para 4 países en América Latina, ¿no? Hay algunas variaciones, como pueden ver, ¿no? Hay extrapolación que está involucrada, pero la tendencia debería preocuparse para ciudades en África, por ejemplo, o en Asia, donde las tasas de modernización son un poco más lentas. Esta curva ha dado una aura de... Muchos de ustedes pueden recuerden quizá en una motocicleta, que hayan podido tener acceso a un vehículo motorizado. También el transporte a través de caminatas o bicicletas o el transporte público y luego se ha pasado al transporte público privado. Pero quiero resaltar algo. Primero, esta tendencia no es inevitable. La motorización se está dando en muchas ciudades a nivel mundial. Se está aumentando el automóvil. Pero otras personas están utilizando la bicicleta para movilizarse o caminando. El segundo aspecto que quiero resaltar de esta curva es que el impacto en la salud pública se está moviendo hacia el lado derecho de esta curva. Entonces, el alta motorización o altos ingresos, ¿qué es lo que se ha visto? Es que ni siquiera es claro si es que van a poder manejar el impacto de todos estos automóviles sobre el impacto que tiene en el medio ambiente y su uso. Los cambios que se están dando de forma dramática para darles un sentido de la importancia del viaje que se da en no autos, incluso en algunas ciudades en América Latina. Hice una investigación que estamos haciendo en Salud Rural. Consideran estas 3 megaciudades de la Ciudad de México hasta Santiago y en el medio tenemos a Bogotá y lo que hicimos es ver el servicio de viaje, cómo es que ellos viajan, ¿no? Durante los días de la semana. En el primero, al lado izquierdo, tenemos qué porcentaje de personas son exclusivamente caminando, de puerta a puerta. Y era como que casi el 40% de todos los viajes que hacen las personas son solo caminando. Ahora, expandimos un poco y pensar sobre viajes que involucran diferentes modos. Por ejemplo, alguien camina hasta llegar el bus, luego tomas el bus y luego tomas el bus, al siguiente el punto donde paras y luego sigues caminando hasta llegar a tu destino. Luego, entre 45 y casi 70% de todos esos viajes involucran parte que se camina, ya sea parte del viaje se hace caminando. Y debido a esto, y luego vamos a pasar hacia el lado derecho de la curva, entre 18 y 20% de la población cumple con las directrices de la Organización Mundial de la Salud de caminar. No estoy incluyendo aquí todavía la bicicleta, solamente estamos hablando de caminar. Entonces, caminar es crítico para la movilidad. Y aquí es porque es importante considerar este desafío. Parte de esas caminatas se está dejando de lado cuando se dan otros sistemas de transporte. Quizá el trecho que caminan es considerable, pero en general esa sustitución de caminar hacia otro medio de transporte puede ser, bueno, si es que el bienestar de las personas, el bienestar de salud física y mental se mejora. El desafío que tenemos aquí es que nosotros hacemos estos patrones cuando sustituimos la caminata por otros medios de transporte, también hay una disminución de igualdad, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Puede haber otras formas en las que nosotros podemos llegar a mejoras similares.
sin tener que sacrificar la actividad física, ¿no? Por ejemplo. Ahora vamos a hablar sobre tendencias emergentes, porque creo que es aquí donde está el futuro de la transporte y donde puede empezar. Voy a enfocarme en tres de esas tendencias: la micromovilidad y la idea de la movilidad como un servicio. Voy a definir primero qué es la micromovilidad. La micromovilidad es la movilidad que es asistida por medios de transporte bastante ligeros. Piensen en los scooters o las bicicletas, que las personas utilizan estos medios de transporte. Hay un aumento de toma de conciencia de la riqueza de las opciones de transporte y las personas están abiertas a considerar otros medios de transporte, pero no sabemos mucho de la micromovilidad. Cuando estos medios se introducen en nuestras ciudades, ayudan al tránsito o durante el primer kilómetro o el último kilómetro, o hacen que la gente disminuya el uso de automóviles, cambian la actividad física, ¿no? Estas son preguntas de salud urbana críticas que tenemos que hacer y que se están dando de forma muy rápida. El segundo punto, hablo del milagro de los vehículos eléctricos, ¿no? Ellos van a salvar el mundo, estos vehículos eléctricos. No quiero, pero para mí, estos son medios de transporte que van a erradicar el carbono, ¿no? Entonces, no veo un cambio errático. También son un poco más silenciosos, que no es bueno para los peatones. También hay preocupación sobre la actividad física, ¿no? Para los usuarios y también para los no los usuarios y también para las mejoras en la calidad del aire, que no va a estar garantizada porque va a depender en la matriz de la energía. Puede depender, dependiendo, porque si las fuentes de energía son limpias, sí va a mejorar la calidad del aire, pero de lo contrario no va a mejorar la calidad del aire. Entonces, la tercera tendencia que creo que ha tenido un impacto bastante dramático está conectada con la primera, el concepto de movilidad como un servicio. Estas tecnologías que ahora nos han permitido compartir la movilidad, ¿no? Y tener el servicio que necesitamos en lugar de solamente adueñarnos de este. Entonces, piensen sobre Uber, taxis, pero también hay otras movilidades como, por ejemplo, compartir el scooter, ¿no? O compartir de forma práctica servicios de transporte. La movilidad como un servicio va a ser algo más común para transporte público y para vehículos privados también. Muchas de nuestras ciudades globales comparten vehículos que son vehículos privados y que van a funcionar bien. Entonces, por ejemplo, en Silicon Valley tengo colegas que son tomadores de decisiones, han empezado a invertir y consideramos volver a invertir en las carreteras, en todas las ciudades, por la promesa de estos vehículos automatizados. La buena noticia, sin embargo, es que la movilidad como un servicio, vehículos automatizados, van a ser probablemente exitosos en las ciudades a comparación de vehículos amplios, porque es una forma de compartir el transporte. Este servicio de movilidad como servicio son los cable cars. Para los que están interesados en este tipo de tecnología, van a escuchar esta evaluación y este sistema que se ha implementado hace un par de años. Mañana, miércoles en la mañana, se va a hablar de esto en una de las conferencias y es un tema bastante interesante, pero quiero también surgir algunas oportunidades, ¿no? Yo sugiero que hay una oportunidad genial de lo que tenemos disponible debido por ejemplo, va a haber menos estacionamientos en nuestras ciudades. Es una oportunidad genial para nosotros para pensar qué es lo que podemos hacer. Quizá proporcionar viviendas que puedan estar disponibles, ¿no? Porque es difícil proporcionar viviendas
1.4 millones de espacios que van a estar disponibles en las ciudades, o quizá 200.000 estacionamientos disponibles, porque los vehículos ya no van a estar ahí, van a estar moviendo a las personas. Entonces, quizá poder utilizar toda esta agua de lluvia también, o quizá van a utilizar redes para bicicletas. Entonces necesitamos poder liberar esos espacios urbanos, poder crear un beneficio que podría darse si es que nosotros lo consideramos, si es que nosotros continuamos proporcionando espacios para los automóviles, vamos a perpetuar las desigualdades y el impacto que tienen hasta el día de hoy. Entonces, quiero finalizar resaltando lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo es que el futuro de los sistemas de transporte urbano está empezando a retroceder una vez más. Los impactos en la forma de las ciudades y en la salud, cómo las oportunidades están distribuidas en el espacio y para quiénes se tienen que determinar. Hay algunas áreas que me preocupan todavía, a pesar de que hay algunos puntos de esperanza. Los encargados de hacer las políticas urbanas, las comunidades necesitan apoyo de investigadores para entender cuál es el impacto de estos sistemas o tecnologías de transporte emergentes y cómo es que se están implementando y para poder magnificar los futuros beneficios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Eso ha sido fascinante y en realidad tocaste temas muy importantes para poder traducir la evidencia en políticas y para resistir esa inhabilidad que hablaste sobre el crecimiento de la movilización en las ciudades y promover la actividad física en las ciudades y esas tendencias de innovación que son emocionantes, en las que tenemos que encontrar evidencia. Yo todavía lidio con mucho de esas sobre, por ejemplo, la micromovilidad o los vehículos eléctricos o el punto de la movilidad compartida. Así que espero que podamos hablarlo un poco más cuando lleguemos al punto de las discusiones. Gracias. Ahora voy a presentar a la doctora Rachel Cooper, que es una profesora distinguida en la Universidad de Lancaster. Su investigación incluye la toma de diseño y las políticas de diseño con interés específico en el diseño para bienestar y diseño responsablemente social. Es experta para el gobierno del Reino Unido para su programa sobre el futuro de ciudades de 2013 a 2016 y estuvo en el Reino Unido trabajando. Ella actualmente trabaja en el grupo de prevención del Reino Unido y presidente de la Sociedad de Rediseño. No tengo tiempo para contarles todo lo que ella hace, pero ahora le doy la palabra a usted, doctora Cooper. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Doctora Cooper. Good evening, good morning, good day. It's a pleasure to be here. I'll share. Es un placer estar aquí. Voy a compartir mi pantalla. Everybody see that? Yes. Espero que todos puedan verlo. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Entonces empecemos con el título de... Me dieron de cierta forma el título de esta presentación y yo creo que justo eso es lo que va a ser la conferencia, responder un poco esto. Y brevemente voy a hablar sobre la densidad, hablar un poco sobre lo que es uso mixto de la tierra y también la pandemia y la relación de esas tres cosas y si es que debería y dónde creemos que debe entrar el diseño urbano. Así que empecemos con la densidad. Yo noté que Daniel habló sobre la densidad en su presentación. Entonces, la densidad sale de todos lados y es una palabra que se ha utilizado frecuentemente en los últimos 18 meses. Obviamente es crucial para la sostenibilidad a largo plazo, pero también es un término muy vago y es muy problemático de definir. Depende, decía, cuando hablamos de densidad, depende de qué tipo de densidad hablamos y cómo se define y cómo se evalúa y cómo se conceptualiza. Muchas veces hablamos de la densidad de vivienda que se utiliza,
pero esto muchas veces también toma otras formas de densidad. Y hace unos cuantos años yo tenía curiosidad, yo no revisé nada de densidad y, y quería que pensáramos en qué significa la densidad. Tenemos una densidad de lo que es la forma de construcción, pero eso también nos trae densidad de otras cosas que pueden ser beneficiosa o tal vez no beneficiosa para nuestra salud. Tenemos el transporte, otra forma de densidad, y esta es otra forma de densidad. Entonces, al verlo, hice una revisión de cuánta literatura yo pude encontrar sobre densidad. Y si tomamos densidad como el número de números dentro de un área en particular, podemos ver a la densidad en su forma natural y qué tan beneficiosa o no lo es en cuanto a lo que es la densidad en cuanto a construcciones, pero también tenemos dentro de la ah, densidad de construcción, tenemos la forma móvil que tiene que ver con el transporte, también tenemos con la tecnología digital, de desechos, y también tenemos el número de personas u organizaciones o negocios en un solo lugar. Y en todos los papers que encontré siempre había distintas definiciones para un área en particular con respecto a espacio o escala. Entonces, cuando hablamos sobre densidad, hay muchas cosas que debemos considerar. Y debería decir que muchas veces los papers no toman esto en consideración. Y obviamente hay mucho trabajo en muchas interdependencias, la densidad de muchos otros aspectos de la vida. Entonces, cuando uno es alguien que toma decisiones y uno mira las ciudades, hay que pensar en cómo podemos considerar la relación entre la densidad y otros aspectos. Es todo un reto. Y si nosotros tomamos la densidad y las ventajas y desventajas y el tipo de argumentos que se hacen con respecto a la densidad, por ejemplo, la densidad, la ventaja de la densidad usualmente están relacionadas a la reducción de combustibles fósiles, a accesibilidad, todo lo que habló Dan. Y también hablamos de la congestión de tráfico, si tienes un número de carros en un espacio urbano o problemas de estacionamiento. Y básicamente dice que tenemos que utilizar mejor los recursos, pero también todo depende de qué es la densidad, si son casas, jardines que han sido tomados o que donde se ha sacado el área verde y se ha pavimentado, entonces hay menos área a verde. Y luego tenemos todo el problema de lo que es diversidad e igualdad social. Y la densidad se ve como algo que contribuye a mejorar la, para tener áreas residenciales, la movilidad para incluirlos a lo largo de nuestra vida. Entonces, en la densidad y el uso mixto podría reducir la segregación y la exclusión, pero la desventaja es que eso aumenta el ruido, que causa muchos estrés psicológico, hay mucha sobrecarga, se requiere mayor control y muchas otras cosas que seguramente todos ya conocen. Y económicamente, la ventaja es que habilita las inversiones y genera mejores lugares para la comunidad, pero la desventaja es el mantenimiento de la alta densidad, lo principal. Muchas veces las cosas se construyen sin pensar en su uso continuo. Incluso en los espacios verdes, siempre hablamos del valor de un área verde para las residencias y que siempre dicen que se requieren más áreas verdes, pero muchas veces si tenemos mayor construcción perdemos áreas verdes. Entonces tenemos que pensar con mucha claridad de qué significará esto en unos años. Y acá tengo una revisión rápida de algunos de los papers que se han producido en el último año con respecto al COVID-19. La mayoría de los papers han sido sobre lo que ha ocurrido la parte norte, mucho sobre Estados Unidos. Y este estudio salió
salió de la que era la asociación, y lo que me interesó era encontrar que la densidad no está relacionado a lo que era la infección o las tasas de infección de COVID. Y, y realmente lo que encontramos era una conectividad entre los países en áreas metropolitanas que, que contar la densidad con respecto a la pandemia. Entonces, un hecho es que este paper sugería que mientras más conectados son los lugares, es más difícil que sean golpeados por la pandemia. Entonces, no solamente era el lugar, sino también su propagación y cuándo se conecta un lugar con otro. En otros papers decían lo mismo, que no hay un consenso científico sobre el efecto de la densidad, la conectividad urbana parece jugar un rol más importante. Entonces, ahí tenemos lo que se ha dicho en la parte norte del mundo. Y yo encontré un paper muy interesante en Australia. Ellos hicieron un estudio de los profesionales de planificación en Australia, y básicamente había una división entre los planificadores. Algunos sentían que todo el tema del tamaño de las ciudades con respecto a densidad, transporte público, vivienda, todo eso debería ser reconsiderado. Y me gustaría mostrarles algunas de las imágenes que salieron de este paper. Entonces, estas eran las ideas que algunos de los que respondieron tenían. Entonces, la respuesta inmediata era decir, reducir el tamaño de los edificios para que todos sean hasta 3 pisos y nadie tenga que usar elevadores y todos puedan subir las escaleras. Y decían que los espacios de dispersión podrían ser divididos en diferentes áreas para que todos tengan más espacios verdes, o estaban viendo si es que dentro de una ciudad había todo un confinamiento total, pero podían tener confinamientos parciales. En todo esto uno estaba pensando en el espacio y cómo podríamos incluir a las personas, pero me pareció importante empezar a pensar en esas cosas. Sin embargo, lo importante que estaba saliendo del trabajo de Job Hopkins es que la mayoría de las personas cuando hablan sobre COVID y densidad, ahí realmente están hablando de aglomeraciones. Y lo vemos en todo el mundo, no solo el Reino Unido, donde siempre nos dicen que reduzcamos las aglomeraciones. Porque seguramente al final vamos a tener 60.000 personas para la final de la Eurocopa. Entonces, ¿en dónde es que se reúnen las personas? ¿Cómo se reúnen las personas? Las condiciones socioeconómicas son vitales. Y a mí me pareciera que esos son los grandes eventos de superpropagación. Entonces, si pensamos en densidad, tenemos que pensar entonces la relación de conectividad y aglomeración. Si pensamos en aglomeraciones, hay que pensar en los lugares que están aglomerados. Pensemos esas condiciones de los asentamientos. Cada 6 residencias de Londres son menos densas que cualquier lugar encontrado en alguna de esas condiciones, en particular en India. Y se encontró obviamente que en algunos estudios, obviamente los grupos vulnerables en estas áreas eran golpeados más duramente que aquellos que no están en áreas no de asentamientos. Y esto también tiene que ver con la falta de servicios básicos. Y creo que todos somos conscientes de eso. Y que las personas que están en estos asentamientos no pueden seguir algunas de las prácticas que seguimos en Europa, Estados Unidos, sobre lavado de manos, distanciamiento social, etcétera. Y si estamos pensando, por ejemplo, en Hong Kong, pero las personas viven en condiciones muy cercanas y que básicamente duermen en la calle, mientras que en Estados Unidos queremos sacar a la gente de la calle y duermen bajo un techo. En otro estudio también
mostraba lo que eran las áreas del COVID-19 y en las ciudades donde hay altos niveles de condiciones de hacinamiento, hay altos niveles de COVID también. Entonces, nuevamente, la aglomeración es muy importante. Ahora, no voy a hablar sobre el uso mixto, porque va a haber otros estudios sobre el uso mixto y el COVID, pero el uso mixto tiene que ver esta relación con la densidad. Y esto, el uso mixto es una forma en que podremos proporcionar eh, eh, porque es donde las personas empiezan a sentir como el vibrar de las ciudades. Y las personas a veces cuando tienen usos mixtos, con esta intensidad le permite a las personas tener mayor actividad física y como dijo Daniel, muchas veces tiene que ver cómo escogemos nuestro modo de transporte. Sin embargo, nuevamente, mayores densidades y menos posibilidades sociales y usos mixtos quiere decir que tienes menos comida disponible, menos comida saludable disponible y tienes mayor diabetes, etcétera. Y creo que ya todos sabemos un poco sobre esto. Entonces, si regresamos a los principios de cómo diseñamos un entorno urbano, ahí tenemos tres factores realmente. El diseño del entorno físico, el efecto de ese efecto en el ambiente y el impacto psicológico de esos entornos. La densidad realmente entra en esas tres categorías. Y tenemos que pensar en la densidad en términos de cómo es que las personas tienen acceso a la naturaleza, a la calidad del aire, etcétera. Entonces, nosotros sabemos que este es un diagrama muy sencillo y de lo que conocemos. El entorno, el ambiente tiene un efecto en nuestra calidad de la vida. O sea, las enfermedades no transmisibles afectan nuestro estilo de vida y eso está relacionado a la densidad y qué tanto acceso tenemos a la buena comida, cuánto nos movemos, nuestra nivel de actividad y también y la infraestructura en la que vivimos. Y esto se relaciona también a la aglomeración, es decir, el ambiente y cómo vamos de un lugar a otro, de qué manera, dónde pasamos tiempo. Y la transmisión del aire afecta la transmisión de la infección. Entonces, ¿tenemos que repensar el diseño urbano? No. Estos principios que colocamos aquí, los que están en blanco, salieron de un libro que yo edité sobre lo que era bienestar y entorno urbano. Y una gran cantidad de distintas guías sobre cómo vivimos en las ciudades y qué deberíamos hacer en las ciudades o a las ciudades. Y deberíamos promover movimiento físico, según la forma en que diseñamos las calles, tenemos que dar cuadras cortas, crear zonas de ordenamientos, espacios compartidos, necesitamos crear vecindarios para los niños y cuando funcionan para los niños, usualmente funcionan para todos. Tenemos que habilitar la independencia para las personas mayores, promover la actividad física y una dieta saludable, hacer que la movilidad sea más fácil, facilitar buenas relaciones. Vemos que en la pandemia se hizo trabajo en diseñar apartamentos que todos tengan balcones para que las personas ayudar a las personas se sientan seguras del crimen y finalmente reducir ese sentido de la aglomeración. Hay diseñar un espacio que le permite a las personas que se muevan fácilmente, incorporar hitos donde puedan encontrar buzones, árboles, diseñar un espacio de manera horizontal. Y eso fue muy interesante porque eso ya existía antes de la pandemia. Entonces, realmente para reducir la sensación de aglomeración todavía estaba. Pero antes de hacer todo eso, igual tenemos que abordar cuál es la calidad de
de nuestro entorno. Entonces todavía tenemos que trabajar en las casas, en los asentamientos humanos. Entonces, si empezamos de arriba hacia abajo, tenemos que primero asegurarnos que los lugares en los que vivamos sean los que están en amarillo. Y de ahí tenemos que ir hacia arriba sobre qué cosas podemos entregar. Es decir, es fácil decir, oh, tienes que crear una ciudad que sea costeable, que sea verde, que sea amigable. Oh, fácil decirlo. Pero rápidamente, lo que la pandemia hizo en Lancaster es que la municipalidad tuvo algunas ideas para tener nuevos tipos de transporte y movilidad. Y, y no, ellos no querían tener ciclovías ni esas cosas. Y como las calles estaban vacías y como las personas no iban en transporte público, empezaron a crear ciclovías móviles. Entonces crearon eso en las ciudades y ahí es donde yo creo que nosotros podemos empezar a construir o seguir construyendo sobre la experiencia de la pandemia y habilitar a que las personas puedan experimentar. Y finalmente, tenemos que pensar en lo que son escenarios mixtos y tenemos que pensar de una manera diferente. Entonces, esto lo hizo el DRM y la propuesta de las ciudades de 15 minutos, pero se hizo pensando en pensar en la riqueza de la ciudad, su diversidad. Aún, aún así, cuando sea densa, tenemos que pensar en estas cosas. Y de ahí la densidad no es una medida simple y el reto continúa. ¿Cómo podemos mantener los principios de buenas prácticas para lo que es el diseño urbano y el rediseño? ¿Y cómo podemos mejorar la desigualdad? Y si es que las decisiones post pandemia pueden llevar a un mejor diseño urbano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Rachel. Creo que esperamos poder hablar un poco más sobre eso, pero también es importante, un poco complejo sobre la conceptualización de la densidad y las interdependencias. Esa parte es muy importante. Por lo Porque muchas general veces vemos vemos que que se se utiliza utiliza como como algo positivo, positivo, negativo, o pero si con esa consideran mucho los consideración de diferentes los tipos de densidad y las o las diferentes diferentes interdependencias de las que estamos hablando, es que eso ayudó mucho. Agradezco mucho que hayas mencionado que la densidad no está relacionada con la alta cantidad de contagios de COVID que hemos escuchado mucho. Es importante escuchar también con tu recomendación de que no necesitamos reconsiderar todo el diseño urbano, sino continuar mejorando la conectividad, espacios verdes, movilidad, conectividad, seguridad y reducir esa sensación de amontonamiento en espacios públicos, ¿no? Y ahora está teniendo mayor importancia debido a la pandemia. Así que muchas gracias por esos información que has dado y vamos a hablar más sobre densidad cuando hablemos a la parte de preguntas más adelante. Ahora me da mucho gusto presentar al doctor Tiago Eric de Sá, con quien he trabajado de forma muy cercana en los últimos años, con la colaboración que ha tenido con nosotros. Él es un oficial técnico del entorno urbano saludable en la Organización Mundial de la Salud. Él trabaja en la planificación saludable y es el oficial responsable para la publicación de la integración de salud en un libro. Ha sido publicado con UN Habitat y lanzado en mayo de 2020. Una de sus áreas principales de trabajo incluye el desarrollo de guías y herramientas para identificar y abarcar el impacto de transporte. Y su trabajo también incluye la adaptación para el uso global de una herramienta para lo que es el uso de las ciclovías. Él también ha trabajado en el área de epidemiología, y tiene publicaciones y en diferentes revistas. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, doctor de Sá. Gracias, Giselle. Gracias por la introducción. Gracias, Rachel, Daniel, todos los colegas. Es un placer estar aquí con ustedes. Para los que hablan español o portugués, es un placer estar hablando de forma remota, pero de América Latina, que es una región que no hay que decirlo, le tengo mucho cariño. Así que espero que ustedes puedan ver mi presentación. ¿Sí? Ok, excelente.
Y hoy yo voy a hablar cómo podemos transformar nuestro futuro urbano colectivo a través de entornos urbanos. Me gustaría revisar con algunas de las preguntas básicas. Creo que la forma que la plenaria se enmarcó cuando me invitaron era traer un poco los puntos básicos, ¿no? No quiero responder a todo de forma integral, pero sí recordar un poco cuáles son los aspectos críticos que tenemos que considerar cuando tratamos de abarcar los entornos urbanos para mejorar la salud. La mayoría de mis diapositivas van a estar estructuradas, como ustedes pueden ver, de esta forma. Y para los que estén interesados en profundizar algún aspecto, sugiero que en la parte izquierda, en el botón de la parte izquierda, se puede amplificar más información al respecto. La primera pregunta en la que nos gustaría que pensemos un poco más es desde el por qué, ¿no? ¿Cuál es la justificación para nosotros querer trabajar en estos entornos urbanos? Uno es el hecho de que estos entornos urbanos, ya que de lo que han escuchado de las presentaciones anteriores, es que mejora la calidad de vida y las opciones que tenemos o no tenemos en nuestra vida diaria, ya sea dentro de la comunidad, las opciones para transportarnos o qué tan seguros estamos al momento de cruzar una calle, por ejemplo, o el espacio que tenemos o que experimentamos, el ambiente que está alrededor de nosotros, ¿no? O las opciones de alimentación que tenemos, por ejemplo. Eso también impacta en la calidad y la seguridad de muchos de los activos colectivos que tenemos, ¿no? Desde el espacio que compartimos y de la presentación de Rachel, ¿no? Que ha sido bastante compleja para entender, ¿no? La calidad del espacio que nosotros compartimos, el aire que nosotros respiramos, el agua que tomamos y muchos de otros activos básicos que tenemos que cuidar. Los entornos urbanos también, ellos median nuestra relación con la naturaleza de diferentes formas, tienen una influencia en los beneficios que podemos o no podemos adquirir, por ejemplo, de los servicios de ecosistemas urbanos, ¿no? Como los que podemos obtener de los espacios verdes, como se ve en la imagen. Esas personas que viven ahí no necesariamente se benefician de los espacios límites verdes que tienen. Y es interesante porque tal vez sí, que para nos estar rodeados por estas áreas verdes del planeta, pero no tienen la oportunidad de beneficiarse, de estar tan próximos a estas áreas verdes. Y también impactan la naturaleza del entorno urbano en sí. Y finalmente me gustaría decir que la justificación principal para que nosotros abarquemos este tema de los entornos urbanos es porque determina la salud y el bienestar de todos los seres vivos en este planeta, no solamente para esta, sino también para las generaciones futuras. Y creo que es importante cuando consideremos intervenciones en un entorno urbano que consideremos estas generaciones y estos aspectos también. Y el hecho de que no solamente el entorno o los determinantes se van a considerar, sino también los determinantes económicos y también los sociales. La segunda pregunta que me gustaría traer a esta discusión es el propósito, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál podría ser la justificación de nosotros para transformar estos entornos urbanos? Una de ellas es poder abarcar y responder a aquellos determinantes de la salud y bienestar que pueden modificarse a través de estos entornos urbanos. Por definición, un entorno urbano son intervenciones humanas y por lo tanto se pueden modificar, son modificados por nosotros, pero también para permitir comunidades que florezcan, vibrantes y que tengan una vida a través de todas sus generaciones. Un tercer motivo, una tercera justificación que por qué tenemos que enfocarnos en intervenir y mejorar los entornos urbanos es porque la situación que estamos viviendo hoy, y algunos ya han mencionado al respecto, es una situación desafortunada.
que nos ha presionado un poco a intervenir en los entornos urbanos para prepararnos y responder a muchos de los desafíos globales a nivel mundial que estamos enfrentando el día de hoy, de la COVID-19 a la crisis mental que estamos enfrentando, que se ha profundizado debido a la situación de la COVID, sobre todo entre los niños y las personas adultas mayores, que es una oportunidad para nosotros, como ya hemos visto en la presentación de Rachel, ciertas intervenciones que se han implementado y muy innovadoras y se han hecho de forma rápida y que podrían brindar salud a través de entornos urbanos y a lo largo del tiempo. Y por supuesto, otro motivo por el cual nosotros deberíamos invertir en transformar los entornos urbanos es para prepararnos y responder otro tema de la agenda que es importante, que es el cambio climático, ¿no? Y la degradación ambiental a nivel global. Estamos llegando a los límites del planeta en muchos aspectos ambientales y no hay otra forma de resolver este problema que no sea que abordar estos entornos urbanos. Es una urgencia. Entonces, rápidamente quiero mencionar algunos de los motivos y las justificaciones para enfocarnos en los entornos urbanos, pero también algunos de los objetivos que tendríamos para abordar esto. Y la siguiente pregunta sería que nosotros debemos resaltar es, ¿para quién? ¿Para quién estamos haciendo esto? Y adicionalmente a eso, ¿quién lo hace? ¿No? Nosotros sabemos que los entornos urbanos que estamos enfrentándonos al día de hoy son el resultado de fuerzas que han ido dando forma y que están funcionando. Es justo decir que el resultado final no siempre benefician a todos, hay muchos que se quedan atrás. Entonces, ¿por qué los cambios deberían beneficiar a toda la sociedad? Yo diría que deberíamos de forma obsesiva intentar alcanzar, cerrar este vacío de desigualdad. Y no solamente en términos de beneficios, sino también de participación activa de todos en la sociedad para implementar y monitorear estas intervenciones. Es fácil decirlo y no hacerlo, pero es un desafío que tenemos que adoptar y de forma muy seria. Ahora, otro aspecto que yo creo que es crucial en este aspecto es el rol y la importancia de las autoridades locales, de los tomadores de decisiones y las comunidades. El conocimiento local es clave porque es a nivel local, es a nivel de la comunidad, a nivel local, donde las políticas se van a dar. Por supuesto, tenemos que asegurarnos que hay una integración vertical a nivel de los diferentes locales y horizontal a nivel de los diferentes sectores, pero tenemos que fortalecer el rol de las autoridades locales, de las comunidades y de los hacedores de políticas, porque hay una agenda muy grande que se tiene que cubrir. Ahora, la mayoría de los entornos urbanos se dan fuera de los mecanismos de planificación normales. Tenemos que reconocer esto, que cuando estamos tratando de luchar contra lo que estamos observando en muchos lugares en el mundo, tenemos que reconocer esa fuerza y por qué se está usando a nuestro favor. Por lo general, las ciudades, 90% de las ciudades están desarrollándose fuera de las estructuras formales de planificación y desarrollo. Una tercera audiencia bastante amplia que creo que deberían involucrarse son los profesionales de la salud y no solamente los trabajadores de la salud, pero también los trabajadores públicos de la salud y la comunidad de la salud a nivel mundial que forma parte de esta conferencia. Continuamos trabajando para asegurar que los trabajadores de salud y la comunidad de salud en general sirvan no solamente que tengan la voz para las soluciones, sino también que participen de forma activa, que contribuyan con su conocimiento, con la información, ¿no? Nosotros tenemos o deberíamos tener a un profesional de la salud, considerarlos en todos los rincones de este planeta. Ahora, me gustaría terminar mi intervención aquí hablando un punto rápidamente, es como los cómo, ¿no? Hemos mencionado diferentes puntos, pero me gustaría resaltar 4. El primero es mejorar la base del conocimiento. Nosotros como investigadores, y me considero un investigador, a nosotros nos gusta decir que se necesitan más investigadores, pero no cualquier tipo de investigación. Necesitamos que ver lo que ya tenemos disponible
y buscar y mejorar el entendimiento, las relaciones entre los entornos urbanos, pero también qué intervenciones funcionan, dónde no funcionan, por qué no están funcionando y qué estrategias son efectivas para atraer todos los puntos relativos en este proceso, ¿no? Por ejemplo, otro aspecto crítico para mí es tener mecanismos de gobierno e marcos de implementación que maximicen la participación local y el liderazgo local, ¿no? Hemos tenido la oportunidad en una conferencia previa de compartir resultados preliminares de una iniciativa de salud urbana que es un marco de implementación que busca hacer esto precisamente. Y me da mucho gusto lo que hemos logrado permitiendo el liderazgo local en esos proyectos. Este es un ejemplo, pero hay muchos otros, ¿no? Entonces, solamente para dar unas pequeñas notas en lo que hemos hecho, hemos logrado el liderazgo a niveles locales que han estado informados sobre este proyecto para desarrollar uno de los primeros evaluaciones de salud en África, ¿no? Que han tenido beneficios económicos, que las políticas están siendo consideradas para la entrega de bienes, no solamente en producción, sino también para el aumento de actividades físicas, reducción en lo que son accidentes de tráfico y todos a la vez. Entonces, hemos escuchado que Daniel habló sobre las ciudades de América Latina y la experiencia. Es bastante interesante. Es mitad de los viajes que hacen las personas los hacen caminando y menos por ciento de las carreteras tienen algún tiempo o algún tipo de pavimento para que las personas puedan caminar. Un tercer punto que me gustaría resaltar aquí es el hecho de que nosotros, como esta comunidad amplia que ya hemos producido, muchas herramientas, muchas guías, no necesitamos reinventar la rueda. Ya tenemos mucho que ya está disponible. Tenemos que utilizarlo. Por ejemplo, la data, la información y las aplicaciones analíticas para planificar y rastrear el progreso, que a veces antes tomaba mucho tiempo y energía para poder llevar esto a estos, hay muchas aplicaciones analíticas que se pueden usar que nos ayudan a obtener números, pero los números no son el final de la historia. Tenemos que tener un conocimiento integral de las evaluaciones, pero algunos números también son importantes. Entonces, poder cuantificarlos a través de aplicaciones analíticas van a mejorar para que se puedan implementar las políticas correctas. Y luego, un punto final que me gustaría resaltar en los cómo, ¿no? Dije 4, pero en realidad son 5. Son las alianzas que se tienen que construir. Tenemos que poder cada vez más construir alianzas, ¿no? Me gustó mucho escuchar a Giselle decir que lo que busca es ampliar esta red, porque ahora más que nunca necesitamos eso. Y en ese proceso, resaltar que la salud y el bienestar no solamente es un resultado de lo que nosotros hacemos con los entornos urbanos, sino que es un ingreso fundamental que podemos tener durante el proceso, desde la planificación hasta la implementación, hasta el proceso de rastreo. Me gustaría resaltar un resultado de estas alianzas con ONU Habitat, que nos alegra mucho compartir con ustedes el día de hoy, que hemos lanzado la versión en español, que es integrar la salud en la planificación urbana y territorial, que compila y es como que un marco que Salud Urbana ha presentado aquí el día de hoy. Y para los que están interesados en hacer un seguimiento en el trabajo que hacemos sobre entornos urbanos, por favor, comuníquese con nosotros, únanse a nuestro equipo. Pueden ingresar a nuestros eventos y a nuestro networking. Muchísimas gracias. Thank you, Tiago. That was so interesting, and you brought up several excellent points about the ways that our urban Muchas environment. gracias, Tiago. Trajiste muchas opciones sobre cómo es que afecta nuestra salud, incluyendo los recursos compartidos y el hecho que sean no modificables y que transformen esos retos podría ser las claves para poder resolver la crisis en todo el mundo.
Así que ha sido muy poderoso. Y también mencioné las grandes áreas de las ciudades que no fueron desarrolladas por profesionales, sino que se desarrollaron de manera informal. Así que me interesaría conocer un poco más sobre estos aspectos, pero también sobre tus sugerencias para poder convertir las herramientas y recursos que ya mencionaste y aquellos que están formando las comunidades informales. Eh, entonces, muchísimas gracias. Y finalmente, yo quisiera presentar al doctor Sotires. El doctor es Bardulakos, es un profesor de lo que es salud ambiental global, de lo que es en la Universidad Nacional Australiana. Él ayuda con el Consorcio Nacional para lo que es salud urbana y sostenibilidad y se enfoca en los efectos del cambio climático y la polución del aire y las soluciones de mitigación y adaptación en ese entorno. Y conozco, siga al doctor Bardulakis. Muchísimas gracias a Giselle, muchísimas gracias a todos. Me alegra tenerlos en esta sesión. Voy a buscar mi presentación un momento. Take your time. Tómese su tiempo, doctor. Okay. Can you see my first slide? Ok, ¿pueden ver mi primera diapositiva? Sí, se ve bastante bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, o buenos días, dependiendo de dónde estén. Es un placer estar aquí. Vamos a conversar básicamente los efectos de la contaminación del aire y las lesiones perdidas desde la pandemia y el COVID-19 y también cómo estamos adaptándonos al cambio climático. Siguiendo la discusión que hemos tenido con los modos de transporte y las interacciones entre la salud urbana y el bienestar y la pandemia, vamos a ver un poco más, vamos a ver un poco más de los aspectos específicos de esto y el impacto en la salud urbana. Entonces empezamos a revisar en dónde estamos actualmente con respecto a la pandemia. Esta es la actualización de la Universidad de Hopkins. Ustedes pueden ver acá el número de casos y de fallecimientos por COVID mundialmente. Y tenemos básicamente 4 millones de muertes en todo el mundo. Y podemos ver la evolución de los casos y los fallecimientos. Y estamos viendo que muchas veces son estacionales. Entonces, cuando vemos a las muertes que hemos tenido por COVID, hay como unos 2 millones de muertes en el 2020. Y si los convertamos con las muertes por contaminación del aire que se ha generado por los transportes, entonces esa cifra era de más o menos 4.2 millones de muertes al año. También tenemos 3.8 millones de muertes por lo que era contaminación del aire en las casas. Básicamente en casas pobres usualmente como que se encuentran en Latinoamérica o en África subsahariana. Y si lo comparamos, estamos hablando de 3.8 millones por año. Y adicionalmente tenemos como 1/4 millones de muertes que se atribuyen al cambio climático. Esto es posiblemente muy subestimado. Se ha cuantificado aquí. No son muertes que se atribuyen a desnutrición, diarrea, malaria. No cubre todos los aspectos del cambio climático, pero algunos de estos. Y aquí vamos a poner en perspectiva diferentes factores de riesgo. Y donde me gustaría enfocarme en esta presentación es la interacción entre estos. Y hay varias interacciones. Y aquí vamos a ver la evolución de la pandemia y la evolución del cambio climático y la contaminación del aire. Entonces, primero que nada, hay una hipótesis que indica de cómo es que ha evolucionado la COVID-19. Y esto es
tenemos que, atacan nuestro sistema inmuno, hace que seamos susceptibles a contraer el virus y tener una infección grave. Y entonces las personas menos sistema inmune son más probables de contraer el virus. Hay algunos estudios que se han hecho en los últimos 12 meses que asocian la contaminación del aire con los fallecimientos. Aquí voy a mostrar los hallazgos de algunos de estos estudios. Estos estudios salieron de Salud Urbana, que publicados el año pasado. Y aquí los investigadores mapearon a los niveles de contaminación del aire en los últimos años a lo largo de los Estados Unidos y también mapearon a las muertes por COVID-19 por millón. Entonces, cuando asociaban estos dos aspectos, en particular la contaminación del aire, la exposición y las muertes por COVID, encontraron una asociación estadística importante y esas asociaciones persistían después de varios factores como la densidad urbana, la estructura poblacional, el número de muertes por hospital, ingresos, etcétera. Entonces fue un análisis bastante completo y acá cuando se comparan las distintas tasas de mortandad por COVID-19 para los diferentes quintiles de exposición, se puede ver que la tasa de mortandad es mayor. Y para aquellos que han sido expuestos a niveles más altos por varios años. Y se encontró que incluso ha aumentado estaba asociado a un 8% de aumento de muertes por COVID-19. Ahora voy a pasar a ver el lado opuesto de esto. Y aquí es cómo es que el COVID-19 existe en otras regiones. Y hay mucha evidencia anecdótica sobre cómo mejoró la calidad del aire durante las cuarentenas o los confinamientos. Podemos ver, por ejemplo, que se podían ver los Himalayas, las calles vacías en Los Ángeles durante las primeras etapas de los confinamientos. Y básicamente esto fue por la reducción en el tráfico y la producción industrial. Cuando nosotros veíamos imágenes satelitales aquí, nosotros pudimos ver en Europa y este mapa muestra los niveles de dióxido de carbono. Normalmente vienen por lo que es el tráfico y estas concentraciones se encontraban en de marzo a abril de 2019 y cuando vemos un mapa similar el año de la pandemia. Entonces, del marzo a abril de 2020 y pueden ver que hay una reducción muy significativa en lo que son los niveles de contaminación, fue casi 15% de reducción que se veía en Europa, en como ciudades como Milán y Roma. Y obviamente esto se debió a una reducción de muchos aspectos. A una reducción similar que ocurrió entre enero y febrero en China, antes y después de los confinamientos, a la izquierda está enero, y sabemos que ahí ocurrió todo antes que en otras partes del mundo, y podemos ver como un mes después los niveles eran mucho más bajos. Y esa fue una consecuencia positiva de todos los confinamientos. Y no fue un experimento natural, pero esto indicaba que nosotros podemos reducir sustancialmente la contaminación del aire si nosotros modificásemos la forma en que vivimos y también si cambiamos los patrones de movilidad. Ahora quisiera mostrarles un poco de la data que vino de Canberra en Australia.
estamos cerca de la costa este, y vemos las partículas eran de 2.5. De acá se puede observar que ha habido una mayor concentración en el 2018 hasta el 2020. Esto no tiene nada que ver con la pandemia. Esto está relacionado a lo que son los incendios forestales que sabemos afectaron a Australia, que fueron incendios sin precedentes que afectaron al país por varias semanas. Perdieron mucha calidad de aire en enero del 2020. Ahora, cuando nosotros vemos a los niveles de PM2.5, podemos ver que hay unos niveles muy altos debido a los incendios forestales durante el verano en Australia. Las concentraciones se llegaban a unos hasta 800, que obviamente excedían a los estándares de calidad de aire, pero luego también podemos ver altas concentraciones en esta parte de la gráfica que está a mediados del 2020. Y eso tenía que ver con los calentadores de madera. Entonces las personas se empezaron a quedar más tiempo en casa. Entonces utilizaban lo que eran calefacción con madera para calentar sus casas. Y eso creó mucha contaminación de aire en Canberra. Entonces empezamos a tener más niveles de humo, pero en ese año fue excepcionalmente alto. Si vemos esta parte de la gráfica aquí, y lo cubrimos un poco más en esta gráfica, ustedes pueden ver los excesos y podemos ver el efecto de estas calefacciones. ¿Y cuál fue el efecto que tenía esto? Pues había mayor dióxido de carbono y había sido contaminación generada en casa, porque las personas se quedaban en casa, trabajaban desde casa y por lo tanto aumentaron este consumo durante la pandemia. Ahora veamos qué ocurrió con lo que eran las emisiones de dióxido de carbono, de los gases de efecto invernadero. Entonces empezamos a medir el dióxido de carbono en los últimos 30 años y acá tenemos una tendencia ascendente sobre las emisiones de dióxido de carbono. Acá tenemos una baja aquí por la crisis financiera, pero luego siguió aumentando las emisiones de dióxido de carbono. Pero eso no fue el caso el año pasado. Por primera vez en la historia reciente, tuvimos una disminución global en las emisiones de CO2 que llegó a 6.7%. Fue una disminución importante de CO2. Ahora veamos cómo es que esto fue distribuido en distintos sectores. Podemos ver las reducciones que están relacionadas más que nada a la reducción de emisiones del transporte público. Es decir, los servicios no eran, también vemos reducciones en la industria, reducciones en la energía, pero nuevamente aquí podemos ver un aumento en estos servicios y porque las personas se quedaban en casa y trabajaban en casa. Cuando nosotros vemos la evolución de esas emisiones durante la pandemia, durante los confinamientos, podemos ver de que había una reducción sustancial de las emisiones. Podemos ver las curvas que es de China y podemos ver otras partes del mundo. Las reducciones con los confinamientos, pero también estamos viendo este efecto. Y lo mismo ocurrió en muchas partes del mundo. Entonces, estas reducciones de emisiones mejoraron después de la primera etapa de la pandemia. El tráfico regresó a los niveles de pre-COVID en muchas de las ciudades y las emisiones se volvieron a subir a esos niveles. Y eso incluyó el dióxido de carbono. Entonces, la lección que se aprenda de estas gráficas es que lo que ocurre
es que tenemos reducciones espontáneas en las emisiones, pero no son a largo plazo. Lo que tenemos que crear es una estructura que para poder tener beneficios a largo plazo y consistentes con respecto a la mejora del aire. Y esto es lo que podemos ver aquí. Esta es la perspectiva histórica del dióxido de carbono y los niveles y las emisiones actuales. Y podemos ver que ha habido más reducciones durante la crisis del petróleo, en la crisis financiera también, pero siempre ha habido un efecto de rebote. Y ahí es donde estamos, eso es lo que estamos experimentando actualmente con la pandemia. Lo que es fundamental en las ciudades y mundialmente es tener una suerte de cambios estructurales tecnológicos y legislativos que proporcionen esta reducción en las emisiones de contaminación y de gases. Con respecto al sector de transporte, como dijo Daniel anteriormente, las masas de transporte de un lado a otro nos puede ayudar a reducir las emisiones, también tiene beneficios para la salud y eso puede traer mayores beneficios para la salud, ¿no? También la electrificación de algunos vehículos es un importante aspecto de la reducción de estas emisiones en diferentes áreas urbanas. La dieta también es un área muy importante de intervención. Una dieta más saludable lo satura un poco menos. También tenemos que ver la parte del sector cultura y podemos ver una reducción en los carbohidratos. Tenemos energía solar, paneles solares. La idea es poder reducir estas reducciones domésticas que habíamos visto antes o cuando las personas empezaron a trabajar desde casa. Y para eso tendríamos que hacer un análisis de datos para conocer las cifras y ver cuáles son los niveles de otros tipos de fuentes de energía. También tenemos cómo se ponen más verdes las zonas urbanas y servicios de salud que pueden reducir los impactos a la salud y mejorar la salud. Entonces, hay diferentes intervenciones urbanas que pueden ayudar a reducir las emisiones contaminantes hacia el aire y pueden mejorar nuestra salud en general. Y con esta diapositiva me gustaría llegar a las conclusiones de esta presentación. La evidencia temprana sugiere de que la exposición a la contaminación del aire aumenta la mortalidad de la COVID-19 y eso es lo que se llama una sindemia. Nosotros sabemos que la COVID-19 se exacerba por la contaminación del aire. Ahora, los confinamientos o lockdowns mejoraron la calidad del aire en las ciudades en todo el mundo, pero no en todos los lugares. Las grandes reducciones en CO2, mayormente por el transporte, también tuvieron un efecto rebote después de que terminaron los confinamientos más severos. Y también hay una lección sobre los sectores de transporte y de aviación y que su reacción a la crisis no nos llevó a tener cambios sostenibles y que nosotros necesitamos tener producción de energía que nos ayude y la descarbonización de la economía y del transporte y de la industria para poder llevar beneficios de salud y llevarnos hacia el futuro. Muchísimas gracias por su atención. Entonces ahora quisiera pasar a la discusión en panel. Muchísimas gracias, Sotiris.
por ver cómo es que cambiaron los niveles de contaminación durante y después de la pandemia, y también algunos eventos como los incendios forestales, y también por excluir la importancia de tener cambios políticos y tecnológicos para reducciones a largo plazo de las emisiones de gases verdes de invernadero, y también intervenciones que mejoren la actividad física y la nutrición de las personas. Una presentación muy completa. Entonces ahora tenemos a toda la panel. Todos tienen puntos excelentes y ahora nos quedan unos 15 minutos para poder conversar sobre esto. He visto buenas preguntas que han salido en la sala de preguntas y respuestas y podemos empezar con eso, pero yo también voy a agregar algunas preguntas. Yo quisiera empezar por la pregunta que vino de Mark, porque es una pregunta para todos. Empecemos con ese y ustedes, si quieren aportar, siéntanse libres y luego pasaremos a cosas más específicas. Entonces, Mark mencionó que algunos de los modelos urbanos, como los proyectos de superbloques de Barcelona, o lo que son los vecindarios de bajos en carbonos de Londres, ese tipo de modelos y soluciones son soluciones a los problemas que se han presentado en hablan de densidad o reducen la cantidad, etcétera. Entonces, no sé si alguien quisiera responder esta pregunta. I can give it a go. Yo quisiera responderla. Creo que hay ejemplos en la práctica como los que se han mencionado. Y yo creo que hay mucho que estamos aprendiendo de este ejemplo. Hay muchos ejemplos que tenemos que hablar sobre los impactos del transporte, la reducción del ruido y la contaminación en las ciudades. Y estas intervenciones se refieren más a la infraestructura verde en las ciudades, al diseño urbano, y a cómo volver más verde las áreas urbanas. Y yo reitero lo que dije en la presentación, lo que necesitamos más es una intervención integral, basada en sistemas, que sea estructural y que traiga varios beneficios a la salud y al entorno en el contexto de la pandemia. Y obviamente en otros aspectos queremos hablar sobre los otros entornos y la transmisión del COVID-19 y la importancia de estar en espacios que sean dentro de casa. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos a diseñar los espacios de construcción, los espacios dentro de la casa para prevenir la transmisión del COVID-19. Thanks, Sotiris. Anyone else want to Muchas jump in? gracias, Sotiris. ¿Alguien más quisiera complementar lo que dijo Sotiris? Sí, Giselle, yo quisiera decir que de hecho, y para lo que ocurrió en Barcelona, creo que muestra mucha evidencia de cuáles son los beneficios de salud que se pueden conseguir. Y también hacemos referencia en mi presentación de que tenemos que tener muy vigilantes y tener cuidado de cuál es el beneficio completo de estas intervenciones, porque muchas veces vemos grandes intervenciones en muchos lugares, pero aquellos que se benefician no son los ciudadanos originales y muchas veces tenemos cierto desplazamiento. Y es cierto, algunos se benefician, pero no necesariamente todos. Buen punto. Rachel, continúa. Es serio que se necesita innovación y creo que se necesitan experimentos porque ya sé que estamos trabajando con autoridades locales o inversionistas, siempre van a querer prueba. Y ya tenemos el experimento para hacer la evaluación, porque sí, tenemos que hacer eso, pero de ahí tenemos que empezar a pensar en lo que era una integración de sistemas. Hay muchas autoridades locales que no salen de sus hilos. Entonces el departamento de planificación no habla con el departamento de transporte, ni hablan con el de salud y educación. Yo he estado trabajando con las autoridades locales para tratar de ayudarlos a que vean algunos de estos sistemas
Entonces, si ustedes combinan la innovación y los experimentos con algunos sistemas y los impactos, entonces sí podría ocurrir. Pero necesitamos otro enfoque para poder intervenir. Sobre todo ahora que me doy cuenta de lo que dijo Tiago, anteriormente se ha hecho y se ha hecho a pesar de estos beneficios, ¿no? Pero las personas sí quieren beneficiarse y en muchos casos ya se ha hecho. Entonces, también hay que ver los comportamientos y también los mercados y también el dinero. Entonces, es un enfoque en sistemas el que tenemos que utilizar. Daniel, did you want to add? Excelentes puntos. Daniel, no sé si quieres agregar algo a esto. Sí, quería enfatizar el hecho de que a mí me gustaría describir estas intervenciones como lo describió Rachel. Es un sistema en sistemas, porque el riesgo es que hay otras ciudades que ven esto, que están pensando en que solo la reducción se puede hacer de una manera y dejan de lado el otro grupo de sistemas que lo hacen funcionar. Entonces, por ejemplo, para dar una sugerencia sencilla, si hay otras, si no hay otras opciones para viajar o se prohíbe el tráfico, entonces lo que va a pasar es que vamos a llevar el tráfico a otro lado y como resulta se van a ver impactados los peatones en un área y vamos a crear otros hotspots de contaminación. Entonces entonces simplemente estaríamos transfiriendo el problema a otro lado, no estaríamos atacando la causa subyacente. Y esto me lleva a una pregunta que quería hacerles a todos. Todos han mencionado diferentes sistemas para mejorar los lugares urbanos, ya sea mejorar el transporte o reducir la aglomeración o reducir lo que es la contaminación del aire y mejorar el cambio climático. Entonces, ¿qué ustedes dirían que son las mejores oportunidades para generar esas alianzas entre algunos de los hilos que mencionó Asilos, es decir, entre el gobierno, que tomen algunas de esas herramientas y ponerlas en las manos de los líderes locales o alcaldes o partes interesadas, porque los actores son los que al final van a cambiar las ciudades. Hay formas de que ustedes puedan traducir esas lecciones que han traído de esos enfoques en sistemas y que las puedan llevar a convertirse en acciones reales. Y yo haría incidencia, yo soy una diseñadora, así que yo incidiría en el diseño, en nuevos enfoques para las generaciones políticas y la planificación. En el Reino Unido tenemos el laboratorio de políticas en donde esto ayuda a que los tomadores de decisiones puedan generar políticas y se hace a nivel local. Es decir, hay que diseñar y cuando uno diseña algo, uno tiene que llevar a las otras dependencias para que realmente hay herramientas que debemos empezar a ver para tratar de superar eso. Yo debería decir que hay una cosa. Alguien preguntó sobre investigación. Tiago dijo que hay muchas herramientas y lineamientos y ver cómo se está haciendo la investigación. Ahora, yo creo que hay un área y me cuesta un poco actualmente, pero eso es que cuando ustedes diseñan el futuro, cuando ustedes diseñan una intervención y están viendo las distintas interdependencias, ¿cómo es que ustedes valoran ese futuro? Ahora, voy a regresar al punto de Daniel, de diferentes sistemas de valor en distintos contextos. Si tienen una ciudad o una región y tienen algunos valores para mejorar la salud, mejorar la calidad del aire, uno puede tener esos valores, pero si tenemos a los inversionistas y tenemos que cuantificar y no tiene que cuantificar el diseño yendo hacia adelante, no en retrospectiva, sin evaluar el impacto, sino decimos, ok, si nosotros construimos un sistema en ese espacio, en ese lugar, y reducimos la cantidad de carros, entonces, ¿cuáles son las acciones para el pensamiento futuro? Es decir, hay que habilitar a las personas para que tengan herramientas y ver cómo es que algo va a cambiar esas cosas en el futuro. Y las interdependencias, y las múltiples interdependencias sería muy buena. Si alguien lo está haciendo, sería una muy buena idea. Esos son puntos excelentes,
Tiago, eso también está relacionado a la pregunta que ella puso Roca en el chat, que es considerando que ya hay tanto fuera, tantos lineamientos que ya existen de la perspectiva de los investigadores. ¿Cuál crees que es la forma en que podemos asegurarnos de que esta investigación sea vista y utilizada para evitar la redundancia y repetición? Es decir, ¿cómo realmente utilizas esto y lo traduces en impactos o algo para transformar una ciudad? Gracias. Yo haría un comentario sobre la pregunta anterior rápidamente primero. Yo coincido con Rachel, el planificador, diseño y salud pública son puntos excelentes, pero al mismo tiempo deberemos tener un enfoque pragmático. Muchas veces la estructura de gobierno que tenemos es la oficina de resiliencia o integración. Es decir, se toma el mejor mecanismo que ustedes tengan diciendo que se sienten cómodos para implementar los cambios de una manera sistémica. Y está bien, porque las ciudades no pueden verlo uno por uno, a- aunque sea el mismo sistema. Específicamente, y este es un comentario de Rachel, este es exactamente lo que hemos estado tratando de hacer junto con los actores locales para evaluar cuáles son sus políticas y yo estaría encantado de ver los resultados y cómo se materializan, pero no solo es que se producen, sino también cómo esto ha empezado a influir en las políticas, que nos parece un excelente resultado. O sea, en cuanto a la investigación, yo soy un investigador y yo diría que lo más básico aquí es tratar de responder preguntas para las cuales todavía necesitamos evidencia, porque muchas veces tenemos personas que están respondiendo a las mismas preguntas y hay preguntas para las cuales no necesariamente tenemos una respuesta, es decir, cuál es el mejor mecanismo para entregar de todas las guías que tenemos o cuáles son las guías que tenemos, cuáles son las mejores de llevar a cabo o cuáles son las herramientas que se pueden institucionalizar. Y luego, obviamente, tenemos que ver las personas que se estén beneficiando, que estén utilizando los resultados. Entonces, sí, deberíamos tener un mapeo de actores por adelantado y si traten de llegar a es más, si pueden, pueden empezar a hacer la investigación con ellos. Muy bien, veo que nos quedan un par de minutos. Yo quiero agregar una de las preguntas que viene rápidamente, Daniel. Quería preguntarte y quería preguntar sobre la micromovilidad y un poco más sobre el acceso y las consecuencias de salud en micromovilidad. Yeah, thank you, Giselle, and thanks, Leticia, for the question. So some of the evidence focuses on the user, but I don't want to overplay that. No quiero falta de equipo de protección personal. Hay data que sugiere eso. La mayoría de personas son usuarios nuevos, pero los sistemas, hay que pensar sobre la seguridad de las vías y la calidad de la infraestructura también. A veces los scooters, las ruedas son pequeñas, no son las apropiadas. Entonces, las preocupaciones de aquí son la diferencia en la velocidad, por ejemplo. A veces están en la misma velocidad que en los automóviles que están yendo por las calles. Entonces, pensando en este espacio intermediario, algunas ciudades están innovando y también en lo que son las ciclovías, por ejemplo, otro argumento. Proporcionar espacios separados, ¿no? Que no sean ni muy rápidos ni muy lentos, pero que tengan su propio espacio, ¿no? Y que sería posible y dar una infraestructura que los apoye y sería algo que los ayudaría. Gracias. Sé que ya hay una gran pregunta que llegó al final sobre pensar sobre el impacto de la salud pública en la COP26. Todos estos compromisos globales que estamos haciendo, ¿cómo podemos introducir la salud pública en esta conversación? ¿Cómo podemos colocar la salud en el radar de los compromisos de los países y asegurarnos que se estén enfocando en eso? Porque si mejoramos la salud, mejoramos tantas cosas y viceversa. Entonces, creo que es crítico e importante que todos pensemos en formas de poder mejorar la salud y colocarlo en la conversación, ¿no?
Sé que no tuvimos tiempo de responder esa pregunta, pero que espero que después de esta sesión todos podamos tomarlo con nosotros y considerar las formas en que nosotros estamos impactando nuestros entornos urbanos, lo estamos transformando, nuestras ciudades, pequeños, grandes, están creciendo. ¿Cómo es que podemos considerar la salud dentro de la conversación? Y para aquellos que no necesariamente son personas que están dentro del mundo de la salud, en su día a día, ¿cómo pueden considerar y pensar en el impacto que ustedes tienen en la salud? Así que espero que se lleven con ustedes para el resto de la conferencia. Gracias a los panelistas, gracias por su tiempo, por sus opiniones hoy, para todos los que se unieron, hicieron preguntas geniales. Los vemos hoy en la tarde y el resto de la semana. Así que muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Cuídense. Thank you. Obrigado. Gracias. Chao. Thank you. Gracias.